Corona no puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España... español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo de... Fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores, ¡viva la República! Compromiso de la Corona con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España. Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Hemos pasado ya el ecuador de nuestra serie titulada Cuando se jodió España y trataremos hoy una compleja etapa donde, sin lugar a dudas, se jodieron muchas cosas. Comenzaremos con la Guerra Civil y abordaremos la dictadura de Francisco Franco, así que repasaremos los aspectos clave de casi 4 décadas que siguen estando muy presentes en el día a día de la sociedad española. Para ello contamos con Joseba Louzao, doctor en Historia, profesor en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, articulista y especialista en religión y coordinador de 2 libros que inciden en el papel de la religión durante el franquismo. Además, Joseba ha publicado recientemente el libro La Guerra Civil Española para Damis. Hola Joseba, bienvenido. Pues muchas gracias otra vez de nuevo por invitarme. Junto a él, el director de Culturas Políticas y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, David Sarias, y el profesor y periodista Álvaro Petit Zarzalejos. Recuerden que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspoliticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Empezamos ya con el programa de hoy. Joseba, si hablamos de franquismo, como comentaba antes, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el franquismo, ¿no? Porque son casi 4 décadas, son muchos años. ¿Cómo conceptualizamos el franquismo, si es que se puede? No sé si es posible definir el franquismo como tal, ¿no? Existen, yo creo que 2 maneras de entender este largo tiempo de la historia española del siglo XX, dos maneras de leerlas de forma historiográfica, por decirlo de alguna manera. Yo creo que las 2 pueden tener razón, aunque una me convence más, ¿no? Hay quien considera que el franquismo pues, se generó en sus bases fundamentales en el periodo de la Guerra Civil y los primeros años de la Guerra Mundial, es decir, un régimen totalitario, fascista, como lo queramos definir, y que después, pues bueno, fue haciendo algunos maquillajes para resituarse en el mundo en el que le tocó vivir, ¿no? Esa es una tendencia en la historiografía, y hay otra tendencia que considera que el franquismo es un régimen personalista que se fue adaptando y que no es un simple maquillaje, sino que fue transformándose con el paso del tiempo, ¿no? Cuando me preguntas o nos preguntamos ¿qué es el franquismo? Pues no es lo mismo hablar del franquismo en el 39, terminada la guerra. No es lo mismo hablar del franquismo en el 59, cuando estamos con el plan de estabilización, cuando se ha producido la crisis del 56, o no es lo mismo hablar del franquismo en el 73, ¿no? Yo creo que al final una dictadura personalista como la de Franco, que duró tantísimas décadas y que creo que en duración puede estar equiparable a la Portugal de Salazar, a Fidel Castro y a Hoxha en Albania, y creo que a Kim Il-sung en Corea del Norte, ¿no? Es decir, eso quizá fue la mayor excepcionalidad que tiene el régimen, ¿no? La larga duración y cómo Franco, que yo creo que lo dice José María Marco, ¿no? En el anterior capítulo, que también he tenido la oportunidad de escucharlo, que fue un buen político, porque supo manejar muy bien la España, las instituciones que le tocó vivir, ¿no? Y al final jugó divide et impera. Es decir, jugó con la múltiple coalición de partidos, de movimientos, de intelectuales que apoyaron ese alzamiento y que pues supo jugar bien sus cartas para mantenerse en el poder y tener enfrentados, pero no lo suficientemente enfrentados para que el régimen estallase, a todas estas familias, ¿no? Estamos hablando desde antiguos cedistas, alfonsinos que tienen que recuperar su posición política, un carlismo que vence la guerra pero desde el primer momento se siente derrotado, el falangismo que le va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, que creo que es muy complicado definir el franquismo como tal, ¿no? Tendríamos que ir
andando el tiempo y situándonos en los diferentes momentos para entender que, pues cuando nos encontramos con el dominio de Falange durante la Segunda Guerra Mundial, pues sí que hay un intento de construir un régimen totalitario, pero ahí también están los roces y los enfrentamientos con el catolicismo, ¿no? Hay muchos miembros de la jerarquía que se enfrentan directamente, ¿no? Y lo mismo pasa en las siguientes crisis, porque en el fondo la historia del franquismo no se puede entender sin las crisis que hay en su interior, ¿no? Sobre todo hay un detalle, y es que creo que no se ha ponderado lo suficiente, y es que Franco fue fundamentalmente, como has dicho y como recordaba José María en el podcast anterior, fue un político. Y de esto quería comentar, David, solo un detalle que yo creo que lo ilustra. Cuando en el año 42, por la presión precisamente de los sectores católicos, Franco destituye a Serrano Súñer, que es, bueno, el principal valedor de un modelo fascista, también destituye a Valera, al general Valera y al general Galarza, dos generales que combatieron con él y eran partidarios de la restauración monárquica cuanto antes, ¿no? Es decir, que yo creo que el franquismo no se puede entender sin ese juego, que es un juego fundamentalmente político, que hace Franco a lo largo de los 40 años. David, ¿querías comentar algo? Bueno, un poco por entrar ya en el debate, yo quería antes de nada advertir a la audiencia que yo no soy especialista en historia de España ni en historia del franquismo, y lo que voy a hacer ahora es un ejercicio de pinchar a Joseba desde la distancia y a ver qué me cuenta. Lo primero es, Joseba nos ha dado una respuesta así muy elegante, y yo le voy a invitar a que sea un poquito más agresivo, porque cada vez que hablamos de franquismo, yo me acuerdo de los titulares específicamente en El País, a raíz de la biografía de Franco de Luis Suárez. Cuando Luis Suárez, que es un historiador, bueno, él es un gran medievalista, y luego como contemporaneista, pues resulta que él es franquista. Y bueno, pues no pasa nada, él es franquista. Y en esta bibliografía, si os acordáis, él definía el régimen, porque yo solo intentaba definir qué es el régimen, y voy a intentar que nos diga también qué no es, o qué no fue. Él definía el régimen como un régimen autoritario, pero no totalitario. Y yo recuerdo cuando lo leí que no me pareció nada, porque totalitario es un término técnico. Y me sorprendió muchísimo el titular del País, y me avergonzó la baja calidad del debate no historiográfico, pero desde luego entre intelectuales. Porque totalitario significa lo que significa, es decir, un régimen que aspira al control total de la sociedad hasta la extinción de la sociedad civil. Yo recuerdo una conversación con Enrique Moradiellos en el que los dos coincidíamos que totalitario, régimen que podamos definir como totalitario, el estalinismo. Y en el momento que llega Khrushchev, deja de ser totalitario, la Unión Soviética se convierte en otra cosa. Y el franquismo, como tú has apuntado, jamás alcanza semejante nivel de control. Incluso durante la etapa fascistizante del régimen, durante la Segunda Guerra Mundial, o hasta que los alemanes empiezan a perder la guerra, el régimen sigue apoyándose en distintas familias. Estas familias no desaparecen. La propia Falange está dividida. Tienes a la Iglesia como contrapoder de los falangistas. Los carlistas están como contrapoder de tanto la Iglesia como los falangistas. Entonces, el régimen, corrígeme si me equivoco, sí se puede definir como un régimen autoritario de manual. Y luego la segunda pregunta, y es quizá una cuestión de matiz, porque tú lo has definido como un régimen personalista. A mí esto me genera problemas. Porque vamos a asumir durante un segundo que el caudillo, la figura del caudillo, es la clave de bóveda. Y claro, en el momento que él muere, el régimen se desintegra. Pero una de las características del franquismo es que trasciende de Franco, en el sentido de que se crean estructuras de Estado que durante el siglo XIX el Estado liberal no consigue crear, y que tampoco se consiguen crear durante la Restauración, y estas aparecen durante el franquismo. Hay un proceso de burocratización del régimen que le hace trascender de lo que es una dictadura personalista. Vosotros mismos habéis indicado cómo la principal característica de Franco es que es un gran político que lo que hace es contrapesar a las distintas familias dentro del régimen.
manteniéndose él siempre haciendo equilibrios entre esta, como el mediador entre estas distintas familias. Luego, si lo miramos así, yo no sé si no llega a contradecir la definición personalista, pero yo creo que sí que convendría matizarla. Porque además este proceso de burocratización y expansión del tamaño del Estado, de un Estado que luego trasciende al propio Franco, es fundamental para entender la naturaleza política del régimen. Pues has puesto sobre la mesa muchos temas que nos da para debatir y para dialogar y para pensar juntos también, ¿no? Primera cuestión. Yo creo que cuando hablamos de definiciones o de naturalezas del régimen de Franco, tenemos un problema, ¿no? Y es que se entremezcla, y es lógico que se entremezcle, el debate político, el debate ciudadano o un debate moral con un debate historiográfico, ¿no? Y muchas veces yo creo que cuando hablamos del franquismo hay una excesiva hiperadjetivación porque, pues bueno, hay que denunciarlo constantemente. Bien, yo creo que estamos aquí, que lo denunciamos, que no hay ningún problema desde, pues al menos desde mi punto de vista, desde pues una defensa demoliberal, ¿no? del sistema, pues que está claro que no comparto nada de lo que sucedió en ese periodo. Pero eso no significa que cualquier evaluación histórica, historiográfica, como lo queramos decir, tenemos que estar constantemente poniendo los adjetivos y sobre todo adjetivos como fascista, como totalitario, como... Yo creo que en el fondo yo entiendo que sí, que no, que el régimen de Franco nunca llegó a ser totalitario. Sí que hubo un momento cuando Serrano Suñer encabezaba o era la figura que pensaba o que daba contenido al proyecto de Estado que existía, sí que hubo un proceso de intentar montar una estructura fascista o fascistitada, ¿no? Otra cosa es que, como decíamos, existían múltiples contrapesos que constantemente estaban tirando o en tensión o con conflictos, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento que a mí me parece clave y que quizá también enlaza, y estoy pensando según estoy hablando, ¿no? Enlaza con lo que estabas comentando del personalismo, no personalismo, es que el fascismo italiano, que era hacia donde miraba Serrano Suñer especialmente, creo que no tanto hacia el nacionalsocialismo, sino más hacia el fascismo italiano lo que intentaba era un partido, pretendía conquistar el Estado. En el caso del franquismo, yo creo que fue el Estado el que conquistó el partido, ¿no? O el partido fascista, por decir, el Falange, ¿no? Esa división. Y no solo es que el Estado conquistase el partido, sino que se tuvo que recrear un nuevo Estado, con unas nuevas instituciones, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Cuando hablo del personalismo, en mi mente está más el que quizá lo que aunaba a las familias políticas del régimen, pues era la figura de Franco y cómo él iba, pues decía su primo, ¿no? En mis conversaciones privadas con Franco, ¿no? Que al final el caudillo jugaba con unos y con otros y después siempre ganaba él, ¿no? Algo así viene a decir en sus memorias el primo, ¿no? Pues en el fondo esa es la tensión, que está constantemente jugando. ¿Para qué? Para tener el control y para poder mantenerse en el poder. Porque es llamativo cómo Franco apuesta por un régimen fascista con Serrano Suñer, pero a los 5 años ya está organizando toda una democracia orgánica. Claro, ya está jugando con otros conceptos, con otras posiciones. También me parece muy llamativo, o me parece también muy interesante de plantear que muchas de las cuestiones de los fundamentos de esa democracia orgánica, por ejemplo, podrías haberla firmado cualquier carlista de principios del siglo XX, ¿no? Pero como en ese momento ya están rompiendo con el régimen o están teniendo una tensión, están intentando llegar a acuerdos con Don Juan y construir una unidad dinástica, hay otros que en ese proceso de unificación, pues yo creo que por decirlo de alguna manera, se contaminan todas las posiciones, ¿no? Tú decías que existían familias políticas, pero también tenemos a la Iglesia. En la Iglesia hay división dentro de estas familias políticas. El ejército, hay veces que actúa como ejército o personajes que actúan como ejército, pero que también se enfrentan en las familias políticas, ¿no? Y creo que también, pues la crisis de 1956 también es muy significativa, ¿no? Y creo que ya ha salido aquí también algunos de estos manejos que tenía Franco, ¿no? Cuando quiere destituir a Ruiz Jiménez, también destituye a Raimundo Fernández Cuesta, ¿no? Es decir,
un golpe a un lado y a otro, estar constantemente controlando y, por tanto, pues por eso me parece que es tan difícil definir el franquismo. ¿Nos quedamos con el autoritarismo? Perfecto. Sobre todo porque realmente al final nos encontramos con un régimen de 40 años, al margen de, o en paralelo a todo el desarrollo ideológico, intelectual que se va produciendo con el paso de los años. Es un régimen marcado por dos circunstancias, yo creo, fundamentales. Una es la guerra civil, cuando España, en el año 39, cuando se acaba la guerra civil, el 25% de la producción agraria española se ha destruido. En el año 40 y 41 hay unas hambrunas muy fuertes y, por supuesto, y lo más son las muertes de españoles, 250.000 personas que se han ido de España. Es decir, lo que es un país tras una guerra civil, además tan larga y de tanto desgaste como fue la nuestra, ¿no? Y luego, otra circunstancia fundamental, que es a partir del año 59, con la gran transformación económica. Es decir, que yo creo que no es solo un juego porque en general la política y la vida de las naciones nunca se debe solo a un factor, sino que hay un factor político, pero que va en paralelo a una situación económica y a una situación internacional. Es decir, ahí está la pieza clave, que es la Segunda Guerra Mundial y cómo los países del eje, Alemania, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, empiezan a perder la guerra hasta que finalmente la pierden, y eso provoca un cambio interno en España. Es decir, que al final uno llega, cuando lo observa un poco en panorámico, claro, se sorprende mucho de las visiones simplistas, de la hiperadjetivación que tú comentabas, Joseba, porque es que en 40 años a Franco le da tiempo a montar muchos regímenes distintos, con muchas variantes distintas. Y solo yo creo que cierta hipérbole puede llevar a creer que el franquismo o el régimen que crea Franco en el año 40 se parece en algo al régimen que hace de pórtico a la transición en los 70. El único elemento común es que está Franco, pero poco más, porque además, de hecho, y dando un pasito más en la conversación, es decir, ya hemos llegado a la conclusión de que eso de conceptualizar el franquismo con un adjetivo o con un sustantivo es muy complicado y que puede servir para los historiadores y para los alumnos para organizarse lo que tienen que estudiar en etapas, pero en la realidad es muy difícil. Pero hay un siguiente paso, y es cómo Franco en ningún momento, y da igual las etapas que en la etapa en la que atendamos, trata de eliminar cierta vida interna. Eso es una vida política limitada, porque no es una vida política democrática, muy limitada, pero hay una vida política dentro del franquismo. Tú has comentado la Iglesia, más que la Iglesia, que actúa como, yo creo, como contrapoder fuera de la propia vida política, el catolicismo político, que puede representar la Asociación Católica de Propagandistas, la entrada de ministros tecnócratas vinculados al Opus Dei, etcétera, como el elemento conservador sigue muy presente, como el falangismo, tú lo has comentado, y eso es una cosa que podríamos comentar más adelante, o ahora, Joseba, o David, lo que queráis, cuando queráis, y es cómo el falangismo, que empieza siendo señero, acaba en una deserción, yo creo, bastante importante de algunas de sus personas más relevantes en España, porque no sé si en España realmente alguna vez hubo fascistas en términos más allá de estas personalidades, Serrano Suñer, Ridruejo, en fin. Quiero decir que al final Franco no hace, yo creo, ningún intento por aplanar el suelo político español, sino que asume que su papel es de árbitro decisor entre las distintas familias, que además contrasta mucho y que quizá, y esto es una intuición, es una enseñanza aprendida durante los años de la guerra, porque esa falta de coordinación de árbitro es uno de los elementos característicos del desarrollo de la guerra por parte del bando republicano. Llega un punto en el que el bando republicano, que es un guirigay, unos van por un lado, los comunistas, tal. Entonces, bueno, no sé, lanzo esos comentarios por si os suscitan el debate. Yo creo que es muy interesante, Joseba, y además tú eres especialista en esto, que nos comentaras un poco quizá el papel de la Iglesia
pero también el papel del catolicismo político. Y el de la Iglesia yo creo que es muy interesante porque tenemos a Franco entrando bajo palio en algunas catedrales, pero también tenemos al cardenal, creo que es, corrígeme, Segura en Sevilla, que se va de la ciudad, de la diócesis, cuando va Franco para que no entre bajo palio. Más adelante tenemos el caso Añoveros, ya al final del franquismo. Tenemos ministros vinculados al mundo católico, Martín Artajo, ministro de Exteriores, en fin, que nos comentes un poco, para abrir también el debate, este aire de familia, esta vida de familia política dentro del franquismo y fundamentalmente en el ámbito del catolicismo, que es en lo que eres especialista, ¿no? Joseba, antes de dejarte contestar a la pregunta de Álvaro, que me parece interesantísima, solo una, bueno, no sé si eso es una matización o que yo te he entendido mal o por clarificarlo. Claro, cuando hablas de que hay vida política durante el franquismo, cuidado, hay vida política en el sentido de que son grupos oligárquicos que compiten entre sí. Claro, sí. No hay una competición política libre, no, es en un cercado cerrado, distintas familias compitiendo por el poder, pero no, vida política, quizá no, vida de poder, quizá más que vida política. Claro. Es que yo creo que esto es importante, ¿eh? Sí, una cosa es que cuando hablamos del régimen y de la cúpula, la élite que está compitiendo efectivamente, y luego hablamos de la sociedad civil que está en otra cosa. Y ya, bueno, que ya con esto dejo a Joseba. A mí, por abundar en lo mismo, a mí me llama mucho la atención la competición que había entre la CDP de Blas Piñar, los tecnócratas del Opus, la jerarquía de la Iglesia y, a medida que avanza la década de los años 60, los grupos cristianos de base, que van al suyo. Entonces sí quería yo que abundaras un poco en esto, solo haciendo esa distinción entre lo que está ocurriendo arriba y lo que está ocurriendo abajo en la sociedad civil, que yo sí creo que se va liberalizando poco a poco, pero con sus propias dinámicas separadas de las dinámicas de la élite. Pues hay también mucha complejidad, ¿no? Aunque suene a lo de siempre, ¿no? Que siempre comentamos los historiadores, esto es muy complejo, es que la vida es compleja, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando hablamos de Iglesia, cuando hablamos de la Iglesia en el franquismo, a mí sí que me parece interesante porque también utilizamos siempre un término que yo utilizo mucho, que es el de nacionalcatolicismo, y creo que hay que hacer varios apuntes porque si no nos podemos confundir, ¿no? Creo que hay una asunción en el debate público, incluso en alguna historiografía, a considerar que la única manera de ser nacionalcatólica es el franquismo. Y eso creo que no es cierto, ¿no? Que el concepto nacionalcatólico, que es un concepto que sí que se va a fundamentar en la autocrítica que hacen católicos, pues estoy pensando en un personaje como el padre Alfonso Álvarez Bolado, ¿no? Que fue el primero que empieza a poner utillaje científico a ese concepto, aunque ya el propio régimen, algunos ministros del propio régimen, estoy pensando en Ullastres, ya habían insinuado que el régimen era un régimen nacional y católico, pero yo creo que en el fondo el nacionalcatolicismo es una teología política, por decirlo de alguna manera, que va a empezar a desarrollarse al menos desde mediados del siglo XIX, en el que la Iglesia comienza a descubrir que hay un concepto moderno que hasta ese momento se había enfrentado a él, que era la nación, porque se consideraba que era liberal y que era algo que no tenía que ver con el patriotismo sano, con el sano patriotismo, y entre la jerarquía católica a nivel internacional y algunos intelectuales, especialmente franceses, pues comienzan a generar toda una interpretación en el que la nación o las naciones entran dentro de una interpretación de la teoría política, de la teoría teológica del cristianismo, ¿no? Y hay, pues, diversas maneras de ser nacional católico, ¿no? Creo que el régimen ensayó una de estas maneras e incluso, decíais, ¿no? Dentro de la familia católica también había tensiones, ¿no? No es lo mismo la interpretación que hacen los propagandistas que la que puede hacer el Opus en algún o persona. Tampoco quiero decir asociaciones o movimientos, porque creo que también dentro de ellos hay tensiones, ¿no? y conflictos, ¿no? Pero hay maneras de entender esa manera de pensar la nación, ¿no? Y de pensar la nación desde una clave política, ¿no? En el caso del franquismo es evidente que la guerra civil va a marcar toda una memoria en la que se interpreta y se entiende que hubo un auténtico, no dicen esas palabras, ¿no? Pero un auténtico genocidio de clero y que, por tanto, pues bueno, es una cruzada.
ha sido auténticamente una cruzada. Y está bien, ¿no?, haber sido esa cruzada defensiva. Otras cuestiones son ya, como decíamos antes, ¿no?, en estas oligarquías, en estas jerarquías, cómo se reparte el poder. Si había ciertos miembros de la jerarquía, ciertos obispos que entendían o no entendían algunas cesiones o no, ¿no? Y en el caso de la Iglesia incluso también tenemos que ver que en el Vaticano está jugando también otro personaje que es el Papa, que también va a tener sus propios intereses, que a veces son contradictorios con los de algunos de los obispos españoles, ¿no? Y eso no quiere decir que un obispo se enfrente al franquismo o se enfrente, porque aquí también creo que hay otra clave que a veces se nos olvida, y es que se juega a nivel nacional, pero también a nivel regional y local, ¿no? Y hay tensiones locales que no podemos entender si no es en el propio ámbito de la ciudad. Puede ser Sevilla, puede ser Bilbao o la ciudad que sea, ¿no? Como os he dicho antes aquí en el calentamiento, pues yo ahora mismo estoy haciendo una biografía del cardenal Tarancón. Tarancón estuvo 18 años en la diócesis de Solsona, una diócesis pequeña, y no ascendió porque, bueno, no ascendió hasta que ya le dieron el visto bueno, porque en sus primeras pastorales hizo una crítica de el extraperlo, de la corrupción del régimen, y eso pues le costó mucho. El pan de los pobres, ¿no? Se llamaba aquella el pan de los pobres. Exactamente, ¿no? Y cuenta Martín Patino, ¿no?, su mano derecha en el arzobispado de Madrid, que uno de un jerarca del régimen dijo, bueno, Tarancón no ascendió hasta que no digerimos el pan, ¿no? Como queriendo decir, esa pastoral nos marcó, ¿no? Incluso se prohibió. Estamos hablando que hay pastorales en un régimen nacional católico, en un régimen de cruzada, de reconquista, en la que se prohíben pastorales. Incluso en la época de la Segunda Guerra Mundial se impide que algunos de los documentos que vienen del Vaticano se publiquen, ¿no? Porque son muy críticos con el nacionalsocialismo y están en ese momento en el que el nacionalsocialismo parece que va a triunfar y el régimen pues no quiere tener problemas, ¿no? En ese sentido. Por ilustrar lo que dices con el caso Lloveros, que tú lo podrás contar mucho mejor que yo, hasta donde yo tengo noticia, y confírmame si no estoy igual, en una de las gestiones en la que el cardenal Tarancón va a ver, creo que en ese momento el presidente del gobierno es, joder, ¿cómo se llama? El último presidente del gobierno de Franco. Se me acaba de olvidar. Arias Navarro. Arias Navarro va con o se lanza el triple, que se diría vulgarmente, con la excomunión del gobierno. Porque iban a echar a un obispo, que era el obispo Lloveros, obispo de Bilbao, al que el régimen le había puesto un avión en Mundaka para echarlo de Bilbao por una pastoral o una homilía en favor, entre otras cosas, del uso del euskera, ¿no? Creo que es. Sí. Y ahí también hay otro elemento muy interesante, ¿no?, de este proceso. Antes también David ha dicho el tema de las generaciones, ¿no?, y del cambio generacional que se produce en el país. Y es muy interesante cómo en ese proceso de transformación social, cultural, y nos metemos en lo popular, el papel que juega la Iglesia como un espacio de libertad para muchas tendencias políticas que no podían participar del espacio público y que se van a ir desarrollando en las primeras conversaciones entre cristianos y marxistas. Algunos cristianos terminarán siendo marxistas y abandonando en ese proceso de secularización el cristianismo. Se produce en las parroquias, porque es el espacio en el que, o en la acción católica especializada, es el espacio donde hay una cierta libertad, que el régimen permite por eso, ¿no? Porque es un régimen católico, es un régimen de cristiandad. Sería muy raro, ¿no?, que un régimen católico de cristiandad estuviese ahí en confrontación. Y el régimen, yo creo que también va a utilizar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en la posguerra, en lo que para mí es el momento democristiano de Europa, ¿no? Porque habitualmente también estamos constantemente escuchando que es el momento socialdemócrata, pero en el fondo, si vamos país por país, lo que realmente triunfa es una manera de entender la política desde la democracia cristiana. Y estos católicos de base van a recorrer Europa, pues, y siendo la imagen vendible en el exterior del franquismo, ¿no? E incluso reconociéndose entre estos grupos de católicos, no hay tanta diferencia
quitando que están dentro de una dictadura, pero hay presupuestos, hay cuestiones que están ahí, ¿no? Esto, fíjate, Joseba, me llena de gozo que este último comentario que has hecho, porque de nuevo, otro de los estereotipos del franquismo es, bueno, como el régimen es un régimen casposo, arcaizante y que está fuera de onda con lo que ocurre en el resto del mundo en el que nosotros nos miramos, nosotros me refiero a los españoles. Pues claro, lo comparas con la democracia francesa, con la italiana, con la belga, con lo que está ocurriendo en el Reino Unido o en Estados Unidos, y pues lo nuestro es una anomalía. Claro, si haces otras comparaciones con a lo mejor Portugal o Grecia, pues te sale otra cosa. Pero bueno, evidentemente lo que es la España política, o por llamarlo de alguna forma, es una situación relativamente anómala, o muy anómala. Pero la España de abajo, los españoles, no se quedan congelados, ni son ajenos a lo que les ocurre, a lo que ocurre en su entorno. Tú has mencionado cómo los movimientos cristianos salen de nuestras fronteras y están muy cómodos. Y de hecho esto el régimen lo utiliza. Durante la etapa del aislamiento, y esto lo conoces tú mucho mejor que yo, durante la etapa del aislamiento se utiliza a Pax Romana y a sus herederos como un vehículo de comunicación diplomática paralelo, ¿verdad? Pero incluso más allá de ese mundo estrictamente eclesiástico, si quieres, o filoclerical, yo sí me he encontrado con que hay una integración de la derecha española que está operando debajo del franquismo, de estos intelectuales conservadores. Estoy pensando en Sánchez Bella, por ejemplo, o Ignacio Escolar. La gente que está en torno a una organización que se monta, que se llama el Centro Europeo de Documentación e Información, que además el régimen tiene la habilidad de poner su sede en Francia. Está completamente financiado por el franquismo, pero la sede central está en Francia. Y tú ves a estos intelectuales españoles, a Rafael Calvo Serer, por ejemplo, que están interactuando con sus homólogos conservadores europeos y norteamericanos, y tú ves la correspondencia y se entienden perfectamente. Están utilizando un lenguaje, unos conceptos. Tú antes te has ido a los orígenes en el siglo XIX, perdona, del nacionalcatolicismo, pero a partir del medio de los años 50, el pensamiento conservador español, que se está desarrollando bajo el franquismo, puede dialogar perfectamente con sus homólogos más conservadores, más en la línea que separa la democracia cristiana de la derecha, de lo que entonces era la derecha radical. Gente como, por ejemplo, Bill Buckley, y en el caso norteamericano, o James Burnham, que todos estos visitan España, traídos por el régimen, se montan conferencias, y hay un diálogo que es perfectamente normal con nuestras peculiaridades. Y antes de seguir enrollándome, porque hay un detalle que a mí me hace mucha gracia, que es la obsesión con los masones que tienen en España, y cómo creo yo que eso lo traducen fuera. Pero no sé si tú tienes la misma percepción, porque sé que has trabajado en lo de Pax Romana y sé que has trabajado esta parte de esta internacional, de esta diplomacia paralela. No sé si tú te has encontrado con lo mismo, porque bueno, la vida intelectual española no se para, continúa. Y además continúa con unos contactos con el entorno internacional muy ricos. Sí, exactamente. Es decir, hay unos contactos. Mira, yo, por ejemplo, estoy pensando en un elemento que a mí me parece que daría para muchos trabajos y no se han hecho, ¿no? Todavía, o no se han hecho en toda la profundidad, que es el plan de estabilización de 1959 no se puede entender sin los contactos, las conexiones intelectuales que tienen con la economía social de mercado alemana, Ludwig Erhard y Röpke y todos estos personajes que están pensando, ¿no? Desde la democracia cristiana alemana, qué hacer, ¿no? Y el plan del 59 es un ejemplo de esas conexiones, ¿no? Que existen entre en este caso, familias políticas del régimen con el exterior, ¿no? Y hay una cuestión que no quiero dejar de comentar, que es todo lo que tiene que ver con las comparaciones, ¿no? Comparar está muy bien, necesitamos comparar para ir avanzando en nuestro conocimiento, pero también hay que tener en cuenta que las comparaciones a veces son engañosas, ¿no? Claro, el régimen es una anomalía. Sí, es una anomalía, pero dependiendo con qué elijamos comparar en este caso, ¿no? Porque estamos hablando, tú has hablado solo en Europa de Portugal y de Grecia, pero es que hay una cuestión también
que en este periodo es cuando se empieza a desconectar de Europa toda el este de Europa, las democracias populares. Es decir, que también hay unas dictaduras, hay una experiencia autoritaria. Claro, eso es algo que a mí me parece también muy interesante remarcar, que estamos en un proceso de guerra fría donde en Europa hay, tanto izquierda como derecha, multitud de dictaduras. Y las relaciones de las democracias, ¿no? Creo que también era Roberto Villa el que hablaba de la democratización como proceso, ¿no? Que continuamos ahora, que veis que he hecho mis deberes y me he escuchado los anteriores programas, pero que Sí, sí. el proceso es un proceso que sigue hasta hoy, ¿no? Y es muy interesante también cómo están aprendiendo a ser democracias Francia, Italia en este momento, Alemania, es decir, que no solo es que ya existen democracias homologables que serían un 10 en The Economist, no, es que en este momento todavía están aprendiendo mucho sobre derechos, sobre parlamentarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas relaciones, Bueno, solo hay que ver que De Gaulle o el propio Gerhard vienen a España, hablan, están en interrelación y no se sienten manchados, ¿no? Por esa relación con un régimen que es anticomunista en un momento como es el de la Guerra Fría, ¿no? bueno, yo es que además me alegra mucho que hayas hecho este inciso, porque a mí, a mis alumnos les hago siempre el símil con, yo me voy incluso más lejos, me voy a Estados Unidos, que se supone que es la democracia más antigua, ¿no? Y era los líderes del mundo libre durante este contexto de la Guerra Fría. Y oye, te vas a los estados del sur, hasta metidos ya en los años 70, y allí lo que tienen es un régimen de monopartido, controlado por primero un régimen de monopartido controlado por los demócratas y luego una serie de tensiones muy violentas en torno a los derechos civiles, que son absolutamente brutales. Que es que incluso las democracias presuntamente modélicas, bueno, lo que entonces eran democracias modélicas, claro, no eran las democracias que entendemos ahora. Ni la participación política se había extendido hasta lo que entendemos ahora. Que yo a veces tengo la impresión de que comparamos la España de los años 60 o 50 o 60 con los países de nuestro entorno de ahora. No con los países de nuestro entorno de los años 50 o 60, porque si nos venimos más cerca, además lo comentábamos por escrito cuando preparábamos el podcast. Aquí ETA surge en los años 60 como consecuencia en parte de la represión franquista, pero es que en torno a las mismas fechas explotan los Troubles en Irlanda. Y el Estado británico es un Estado perfectamente liberal y democrático, pero que tiene unas conductas extraordinariamente represivas en el Ulster, y esa dinámica acaba generando una situación también de terrorismo. No estoy comparando el terrorismo del IRA con ETA, ¿vale? No me quiero meter en ese jardín porque además creo que no son comparables. Pero lo que sí es comparable es cómo la vida política no permite, o sí, es lo suficientemente represiva como para justificar soluciones violentas fuera de España, en los países de nuestro entorno, y cómo la reacción de la izquierda española, que está mucho más oprimida que la de los países de nuestro entorno, es violenta, pero es que esto también ocurre fuera. Ocurre en el Reino Unido y ocurre en Estados Unidos, cuando los años 60 son extraordinariamente violentos, con violencia tanto desde la izquierda como desde la derecha. Y yo creo que esta dimensión comparativa a veces se nos olvida y nos quedamos simplemente con ese estereotipo de, bueno, pues el régimen, los generales y todo era en blanco y negro. Bueno, es que lo de nuestro entorno, sin necesidad ni siquiera de irnos a la Europa del Este. No sé si coincides con... Y después yo pongo otro ejemplo sobre la mesa que también a mí me parece fascinante, que es Francia en este periodo. Es que Francia está viviendo una guerra civil, colonial civil, en Argelia, sufre un intento de golpe de Estado, hay una crisis de la Cuarta República, viene el 68, el mayo del 68, es decir, que también están sufriendo unas tensiones a nivel político muy interesantes y también está aprendiendo este proceso de democratización en este periodo, ¿no? Me sirve esto para finiquitar esta primera parte digamos, de intentar o de comentar o de debatir en torno a la vida política del franquismo antes de pasar a una segunda parte, pero me sirve esto para este contexto de inestabilidad, de violencia, para traer aquí algo que comentábamos antes en privado
nosotros, y es la legitimación o la percepción de ser legítima el uso de la violencia. En España tenemos el caso de ETA, pero no solo. Y como eso, hay generaciones que condenan la violencia política de los 80, pero no de los 70. Entonces, lo primero que me gustaría, y te tiro a ti, David, la caña, es que nos comentaras un poco este fenómeno fuera de España. Es decir, si es comparable o no, si somos una isla de excepcionalidad o no, en este creciente uso de la violencia y sobre todo cómo los cambios generacionales hacen que la percepción en torno a la violencia sea distinta. Bueno, a ver, antes de... A ver, no me esperaba que me lanzaras la caña a mí, me esperaba que se la tiraras a Joseba y ahora tengo que pensar. Entonces, mientras pienso, quiero recoger un poco lo de antes. Pero más quiero comentarlo, se lo comentaba a Joseba por escrito cuando preparábamos el email, pero fijaos, lo que hablábamos de antes de esta idea de la España atrasada nacional católica, dominada por una moral puritana y retrógrada. La homosexualidad en el Reino Unido se despenaliza en el año 67. En este año de tensiones en esa plena década de tensiones, donde la mitad de la población británica, una parte muy significativa, esto de la homosexualidad no lo ve. El voto femenino en Suiza, por ejemplo, se aprueba en el año 71, 4 años antes de la muerte del caudillo. Hasta el año 71 las señoras no pueden votar en Suiza. Y yo creo que son dos detallitos que nos ayudan a poner a España en su contexto, en el contexto de una Europa que todavía es muy conservadora, incluso la Europa democrática. Y luego lo que me contabas de la violencia, ahora que me ha dado tiempo a pensar, a ver qué demonios te contesto, que tenga sentido. A ver, yo creo que sí, a ver si he entendido bien la pregunta. Lo que yo percibo es que hay, y de nuevo no somos tanto, bueno, en parte somos los historiadores y en parte es la memoria o la percepción que tiene la sociedad civil de la historia, ¿vale? Por hacer esa distinción. Desde luego es evidente que hay una percepción distinta de la violencia que procede de la izquierda y de los movimientos, vamos a llamarlo de liberación, que de la violencia que aparece, que surge desde la derecha. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, la imagen pública que se tiene, la memoria que se tiene de los años 60 en Estados Unidos, es por lo que comentábamos antes, ¿no? En la previa, el Flower Power y el amor libre y los hippies que estaban allí fumando, ¿no? Y Woodstock. Entonces, los historiadores como profesionales, esto lo hemos revisado y los años 60 son extraordinariamente, como decía antes, violentos y destructivos. Yo a la audiencia le invitaría a que hiciera una simple búsqueda de Google y pongan Watts, que es un barrio de Los Ángeles, o Newark, que es una ciudad que está al lado de Nueva York, y es que son arrasadas. O sea, hay imágenes de Watts que aquello parece Beirut, y no es un incidente aislado. Los largos veranos calientes del año 68, del año 69, del año incluso 65, son absolutamente brutales. Es una década de violencia sostenida, que tiene cierta legitimidad y en parte con razón, porque efectivamente lo que hay es una lucha de liberación, de liberación entre comillas, bueno, no, sin comillas, de ciertas minorías que están marginadas, especialmente en el sur de Estados Unidos. Y además es una violencia que se retroalimenta con violencia reaccionaria y muchas veces sponsorizada por las autoridades estatales, ¿vale? Por la autoridad de una violencia de represión. Si es más conocido el caso del FBI, por ejemplo, que le pincha los teléfonos a Martin Luther King, le chantajean porque le descubren que tiene un montón de infidelidades y amenazan con hacerlas públicas. Luego, si hay y aún así, ¿vale? Esa violencia de la izquierda, que es procedente de la izquierda, que es intensamente destructiva, se ha tendido a edulcorar. Que es un poco lo que entiendo que es a lo que apuntas con el caso de ETA, que cuando matan a Pardines, como esto ocurre bajo el franquismo, pues esto está fenomenal. Y entonces eran luchadores por la libertad. Y se modifica con la democracia. Algo de esto, entiendo yo, algo de esto sí es detectable pero no es tanto...
no es tanto cronológico, es de dónde viene políticamente curiosamente, esa y para darle la palabra a Joseba, curiosamente, estaba revisando ahora los datos porque no los tenía en la memoria. Yo creo que esa percepción por el origen ideológico es evidente, cuando la realidad dice que ETA fundamentalmente en España mata durante la democracia. Durante el franquismo, en el año 68 comete 2 asesinatos, en el año 69 comete 1, en el 70 0, en el 71 0, en el 72 1, en el 73 6, en el 74 18, en el 75 16, 17, perdón, en el 70, o sea, es decir, es ya con la muerte de Franco cuando ETA desvela su rostro mucho más sanguinario. Pero no sé, Joseba, y ya te lanzo, te pongo el toro en suerte. Pues no sé, seguro que no solo tenemos que circunscribir cuando hablamos de violencia política en el franquismo a ETA, eso es evidente que no. Y segundo, no sé si tú estás de acuerdo con esto que comenta David, de que la percepción viene dada por el origen ideológico de esa violencia. Sí, yo creo que ahí tiene mucho que ver con el origen ideológico, ¿no? Y cuando en este caso, otras veces ha mentido ETA, pero en este caso, desde los orígenes, en su documentación, podemos ir sacando cuáles son los fundamentos, ¿no? Y siempre remarcaron que su acción no era antifranquista, sino era por la liberación nacional. Es decir, que el antifranquismo para ellos pues, tiene su lógica después, ¿no? Siguen matando en democracia porque el enemigo no es el franquismo, sino es el Estado español, ¿no? Y por tanto es un conflicto de liberación nacional en ese sentido. Voy a echar un paso hacia atrás para conectar cosas y no solo circunscribirme a ETA, ¿no? Y hablando otra vez de las relaciones de generaciones o intergeneracional, y también pensando mientras hablo, ¿no? Pero para mí un hito central del franquismo es 1956, la crisis universitaria, ¿no? Que termina con una crisis del régimen, pero a mí me parece muy interesante escuchar a esos estudiantes porque es la primera vez y es una de las tensiones que después también van a marcar el franquismo, y vuelvo otra vez a la política, aunque hayamos dicho que la dejábamos, ¿no? Pero es el primer momento, creo que es el primer momento en el que un grupo de españoles durante el franquismo empiezan diciendo: nosotros, los hijos de los derrotados y los hijos de los vencedores, es decir, que se empieza a intentar reconstruir un nosotros, ¿no? Cuando, pues, si algo es excepcional en los primeros inicios del franquismo es esa extrema represión, ¿no? Que dura pues hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como esa idea de, primero, utilizan conceptos que suenan a Europa, que suenan a los debates que se están produciendo en otros lugares de Europa, y después esa idea de nosotros, los hijos de los vencidos y de los vencedores, ¿no? Y hay una experiencia generacional de niños, jóvenes y adultos que vivieron la guerra que lo expresan muy bien, y vuelvo al cardenal Tarancón, ¿no? Pero contaba Martín Patino, y volvemos también a señalar, que de vez en cuando se lo encontraba en el Palacio Episcopal diciendo: nunca más, la guerra nunca más, ¿no? Esa experiencia de, pues, ha sido un acontecimiento trágico que no debería repetirse, ¿no? Y cómo esa memoria, en la generación joven, que es esta generación de los 60, pues para algunos se ha abandonado, ¿no? Y por tanto, pues el uso a la violencia pues comienza a ser pues un instrumento más, una herramienta más que tienen. Y no solo es en el caso del nacionalismo vasco, de este nuevo nacionalismo vasco que será ETA, ¿no? Sino incluso dentro del propio universo católico de base, pues la tentación está ahí, ¿no? Y digo tentación porque en un congreso que se produce en Bilbao, donde se reunían cientos y cientos de pastoralistas de España para reflexionar cómo hacer una pastoral, etcétera, pues una de esas reuniones, en el 68, ella Curía hace una ponencia. Y la ponencia es sobre la relación que hay entre la violencia y el cristianismo. Que ya es curioso, ¿no? Es decir, que cómo están reflexionando en esta relación, ¿no? Y Curía termina hablando de Camilo Torres, el guerrillero colombiano, ¿no? Y él dice: bueno, la violencia puede ser una tentación, pero no un pecado. Perdón, es una tentación y un pecado, ¿no? Pero que está esa idea de que hay una tentación
a utilizar las herramientas, los instrumentos de la violencia, que en el caso de ETA, pues bueno, es una generación de jóvenes. Xavi Etxebarrieta, que es el primer asesino de ETA, pues también era poeta, ¿no? Y en algunos de sus poemas, si leemos atentamente algunos de sus poemas, descubrimos esas tensiones generacionales, ¿no? Esa ruptura generacional que se está viviendo y esa tensión y esa llamada a la violencia, ¿no? Necesitamos la violencia en nuestra vida para cubrir también elementos que tienen que ver con experiencias existenciales, ¿no? Y yo siempre pongo el caso, porque me parece muy significativo, de los diarios de Joyes. Joyes, el verano antes de entrar en ETA, está pensando en irse de misiones. Y está hablando del cristianismo e incluso está celebrando los goles de la selección española en el Mundial, que se estaba celebrando en ese momento, ¿no? Pero cómo en 2 o 3 meses todo se transforma y termina pues en esa tentación violenta que es el terrorismo, ¿no? Es decir, que al final, como también sucede en todos estos momentos de crisis y de tensiones, y sobre todo cuando está la violencia, uno lanza la moneda y puede salir cara o puede salir cruz, ¿no? Es decir, que en ese sentido no es una reflexión para exculpar a los que decidieron tomar las armas, porque no es ninguna exculpación, pero hubo muchas tentaciones, ¿no? Y hubo mucha gente que pudo llegar a tomar ese camino de la violencia y la tomaron. Y estoy pensando en Italia. Es que en Italia son 400 personas las que mueren en terrorismo de izquierdas y derechas, ¿no? Es decir, que no solo una cuestión de las dinámicas propias de un régimen autoritario represivo, ¿no? Sino que esa tensión estaba ahí, ¿no? Es que incluso, Joseba, incluso la dimensión religiosa, porque mientras hablaba, estaba pensando, en el fondo estamos hablando todo el rato del catolicismo y del peso de la Iglesia y de la fe católica en España, y esto en sí mismo parece un elemento distintivo español y rancio, ¿no? Sobre todo una vez que avanzamos hacia los años 60, que es cuando se secularizan las sociedades occidentales de forma acelerada. Sin embargo, si te vas de nuevo a lo que es mi negociado, en el Ulster, la raíz misma del problema es de naturaleza religiosa. Si te vas a Estados Unidos, todo el origen del movimiento por los derechos civiles, que están a la izquierda, tiene unas fortísimas raíces religiosas. A la gente se le olvida que Martin Luther King es el reverendo Martin Luther King. Y lo que ocurre en la segunda mitad de los años 60 y a lo largo de los años 70 es que hay un momento de ruptura cuando ese movimiento pierde esos asociados religiosos, especialmente a nivel... Bueno, no los pierde, pero mutan. Porque, por ejemplo, Malcolm X, de nuevo, tiene su particular versión del movimiento por los derechos civiles, de nuevo tiene un calado religioso potentísimo. En su caso es el Islam. Él rechaza la fe cristiana porque esa es la fe de los blancos, pero esa dimensión espiritual sigue estando ahí. Es decir, que incluso el peso que tiene la religiosidad en la vida política española tampoco se puede explicar exclusivamente porque es que esto es un régimen autoritario y aquí solo se permite disidencia dentro del seno católico. No, es que esto está ocurriendo a lo largo y ancho del mundo occidental, que la secularización ocurre a partir de la década de los 70, que es con lo que ocurre en España cuando Codillo se muere y pues bueno, la vida política cambia y el papel de la Iglesia muta y se contrae. Esto ocurre también en el resto de las sociedades occidentales que no están sometidas a un caudillo. ¿Álvaro? Sí, yo básicamente quería si queréis pero por eso de lo que Joseba... Sí, yo simplemente un apunte a lo que comentaba David. Un apunte a lo que comentaba David, y es que en la posguerra mundial es un momento de renacimiento religioso, que eso se nos olvida en muchas ocasiones, no solo desde el punto de vista español, sino desde un punto de vista occidental, ¿no? Y es en los 60-70 donde comienza todo un proceso de secularización que va a ser más o menos tranquilo según las sociedades, ¿no? Y es tan interesante tener ese punto de vista para entender que muchas de las tensiones que se están produciendo en el caso español tampoco son tan excepcionales. Solo hay una particularidad en el caso español. Creo que solo hay una particularidad. Y es que el Concilio Vaticano II va a poner en duda los fundamentos del régimen y los fundamentos de una lectura nacional católica o de un proyecto de cristiandad, ¿no? Y eso va a ser aprovechado
por muchos católicos de base, por muchos católicos de la acción católica especializada, para decir, es que tenemos el apoyo, en este caso del Vaticano, para seguir explorando pues, otros caminos que rompan con el autoritarismo o que rompan incluso con la cristiandad. Antes hablaba del padre Álvarez Volado. En el fondo es que las primeras críticas al nacionalcatolicismo, no lo olvidemos, son autocríticas, no son críticas desde fuera, son críticas desde dentro. Y están en este marasmo de tensiones políticas, sociales, ¿no? Es decir, claro, a mí siempre me llama la atención, y aquí le meto un poco de poesía, ¿no? Philip Larkin, que para mí es un poeta que me gusta mucho, él tiene un poema que se llama Annus Mirabilis, que dice: el sexo nació realmente en el 63. Y en otro dice: qué viejo me ha pillado esto. Si yo llego a descubrir en mi juventud el sexo, qué mala suerte he tenido, ¿no? Y estamos hablando de un poeta británico, ¿no? Pero fíjate una cosa, Joseba, lo que estabas comentando de esta fractura que se produce dentro de la vida católica española, de nuevo, ese abogado, como aquí, como estaba el caudillo, iba bajo palio y éramos todos muy carcas. Te vas a Estados Unidos, que es mi área de especialidad, te vas al movimiento conservador norteamericano y tienes exactamente la misma fractura, ¿eh? Porque todo el mundo se acuerda de Lefebvre, que bueno, como es un pirado, pues nadie le hace caso. Pero tú te vas al movimiento conservador norteamericano, que está liderado por católicos, y la reacción que tienen ante el Concilio Vaticano II es esta reacción de, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a mi iglesia? William Buckley, que es el líder más conocido, por ejemplo, tiene una columna que es absolutamente devastadora, que se titula Mater Si, además lo escribe en castellano, bueno, una mezcla de castellano y latín, Mater Si, magistra no, refiriéndose a la iglesia posconciliar, que sí, sigue siendo la Santa Madre Iglesia, pero ya no es mi maestra, ya es otra cosa. Porque yo estoy en otra cosa, en otro catolicismo que es mucho más conservador y que no incorpora los elementos propios de los años 60, de la izquierda de los años 60, que se incorporan en el Concilio Vaticano II. O sea, que no son solamente los franquistas y cuatro pirados como Lefebvre, que es que esto ocurre en todo el orbe católico occidental. Esto sí que te lo conoces tú muy bien. Y luego dices tú de un poeta británico, que no me he quedado con el nombre, que dice que el sexo aparece en el año 63. De nuevo, si nos vamos a la vida cultural norteamericana, la generación beatnik, que están escribiendo en los años 50, que están empezando a reivindicar la homosexualidad, que están empezando a experimentar, con sexo, con nuevas formas de sexo. Cuando Allen Ginsberg, no sé si os suena, publica Howl, que es un coleccionario de poesía, que es una gran crítica a la sociedad occidental, al materialismo y demás, desde la izquierda, la reacción que hay es censurarlo. Porque se considera pornografía y se monta un pollo que te mueres. Y la intelectualidad norteamericana se tiene que movilizar. Además, es una intelectualidad muy progresista, muy avanzada en estos nuevos valores, que además está completamente desconectada de lo que es la masa de la población norteamericana, que es mucho más conservadora. Y aquí Álvaro me está diciendo que no se me está diciendo que me callo o que acorto. No, que te calles para poder introducir el tema que creo que es muy interesante, porque va al hilo de todo lo que hemos comentado, y es el mundo cultural del franquismo, que inevitablemente va en paralelo a todos los cambios que estáis comentando en torno a la religión, pero no solo a la religión, también a la propia percepción, a la religión, en torno a la Iglesia, el Concilio Vaticano II, etcétera, pero también en torno a la percepción del propio régimen. Por dar un poco de contexto antes de poneros el toro en suerte, cuando Franco gana la guerra, hay un grupo muy numeroso de intelectuales, de artistas, de escritores que se van de España, Cernuda, en fin, son conocidos, pero quizás son menos conocidos los que se quedan. Siempre se ha hablado eso del exilio interior para referirse a Dámaso Alonso, a Vicente Alexandre. No tengo yo muy claro lo del exilio interior, pero bueno, pero se quedan. Pero luego hay un grupo propio, digamos, que proviene de distintas familias del franquismo, que podemos poner el ejemplo, que yo creo que es el más gráfico, del grupo de Burgos, que capitanea Dionisio Ridruejo, un poeta, que está Luis Rosales, está Pedro Laín Entralgo, etcétera, etcétera, que desarrollan su vida intelectual y artística y creativa durante el franquismo. Está Julián Marías, aunque Julián Marías nunca perteneció a ninguna de estas familias, pero también son los años
insisto, es que claro, en el fondo estamos haciendo un podcast muy complicado porque son 40 años, pero el franquismo dentro de esos 40 años también son los años donde Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura empiezan a hacer sus primeros trabajos, son los años en los que surgen escritores como Ignacio Aldecoa, Juan Bennett, y yo creo que aquí hay una figura que es especialmente gráfica, que es la de Dionisio Ridruejo, porque es quizá uno de los pocos falangistas, uno de los pocos fascistas que termina la guerra siendo un verdadero fascista como Serrano Suñer, pero es que en el año 52, 54, del 52 al 54, está dirigiendo un semanario en Barcelona que se llama Revista, y que si los oyentes tienen ganas pueden buscar algún número, muy interesante porque es un semanario en el que Ridruejo está manejando ya ideas de reconciliación. Antes de que, es decir, tú comentabas, Joseba, cómo hay una generación de jóvenes que ha perdido la memoria de la guerra y por lo tanto está dispuesta a emplear la violencia. Y creo que lo encuadrabas en torno a los 60, a la década de los 60, pero es que en la década anterior, personas que habían vivido la guerra, como Dionisio Ridruejo, estaban manejando ideas de reconciliación. Entonces, bueno, me parece interesante que podamos tratar este tema en el ámbito, en el mundo cultural, ya digo, porque creo que además es ariete o es inicio de lo que luego será en los últimos años del franquismo en torno a la transición. Es decir, porque hay cierta disidencia sobre todo de escritores, artistas, intelectuales organizados organizados en torno al falangismo, que acaban casi todos en posiciones socialistas al final del franquismo. El caso es Dionisio Ridruejo. Entonces, bueno, comentar esto un poco, yo no sé, Joseba, qué te apetece más, con qué te apetece más empezar la faena, con el exilio interior, con el exilio exterior. Pero vamos, doy dos detalles más. O sea, en el año 40 en España se editan las obras, la poesía completa, que resultó ser incompleta, de Antonio Machado. Y los escritores tenían acceso a las obras de Cernuda, de Federico García Lorca incluso, lo cual no significa que el régimen no aprovechara la figura de Federico García Lorca para verter sobre ella un montón en la mayor parte de injurias. Sí, yo creo que volvemos al 56, ¿no? Antes se decía que era un acontecimiento, un acontecimiento que nos ayuda a entender la historia del régimen, y es que Ridruejo está ahí, en el 56, ¿no? Es uno de los alimentos intelectuales de algunos de los jóvenes universitarios que están firmando documentos, nosotros los hijos de los vencidos y los vencedores, ¿no? Y para mí ese es también un momento en el que hay un debate intenso dentro de estas familias políticas del régimen, que es ese debate que podríamos decir entre Laín el Tralgo y Calvo Serer, ¿no? España sin problema, España es un problema, que en el fondo es un debate que se produce en qué hacemos con esos intelectuales que acabas de decir, ¿no? Un Machado, un Unamuno, un Costa, que se perdieron por el camino porque terminaron con esas tentaciones liberales, etcétera, y hay pues el grupo de Laín el Tralgo, Ridruejo, que dicen, no, es que tenemos que encontrarnos con esa tradición, que puede ser una tradición descarriada, por decirlo alguna, en este momento, ¿no? Están interpretando, puede ser descarriada, pero forma parte de nuestra tradición, ¿no? Y es muy llamativo que cuando se recupera a Machado y se hacen homenajes, en algunas revistas se empieza a hablar de él, siempre se esquina todo lo que tiene que ver con lo religioso, con la religión, ¿no? Porque no vaya a ser que vayamos a entrar en conflictos y entonces volvamos otra vez al enfrentamiento. Y contra ellos, pues está todo ese tradicionalismo que de algunos miembros del Opus Dei, de la revista Arbor, del CSIC en ese momento, Calvo Serer, ¿no? Que es la España sin problema, y que dice, no, es que hemos ganado, es que tenemos que restaurar la cristiandad, ¿no? Y ese es un enfrentamiento que va a estar como una tensión constante dentro del régimen, y que también en el 56 se produce la idea de reconciliación nacional en el Partido Comunista, ¿no? Es decir, es que tenemos que ir por otros lados, por otros ámbitos, ¿no? Esas ideas de reconciliación, de encontrarse, de ese nunca más, ¿no? De nunca más de la guerra, que va, yo creo que a marcar pues muchas tensiones a nivel político, pero sobre todo a nivel cultural. Y a mí algo que también me parece muy interesante
remarcar, aunque no nos va a dar tiempo a hablar de todo, ¿no? Pero es ya en el desarrollismo, es la revolución del consumo que se está produciendo en el resto de Occidente y que en España se produce, quizá un poquito con retraso, pero se está produciendo esa revolución del consumo, esa revolución en el ocio, que está haciendo que todo se esté transformando, ¿no? Y eso también yo creo que no nos deberíamos desconectar, porque volvemos a lo que decía antes David, ¿no? De la cultura popular. Y hay elementos en los que sí que existe un cine del régimen, pero existe un cine crítico, ¿no? Has dicho tú antes, ¿no? Has puesto varios ejemplos de un cine crítico con los fundamentos del régimen, y las personas pueden consumir de uno o de otro lado, e incluso las mismas personas pueden consumir los dos tipos de cine, Los ¿no? dos El más tipos, crítico efectivamente. y el más... Los dos tipos, sin ningún problema, ¿no? Y sin ninguna tensión individual, que también va contra esa imagen del negro blanco, ¿no? Que decía antes David, que muchas veces tenemos, o del blanco y negro de la dictadura. Fíjate, Joseba, por abundar en esto del blanco y negro, habéis mencionado a Julián Marías. A ver, Julián Marías es un tipo que durante la guerra está del bando que pierde, y que en la inmediata posguerra no lo fusilan de milagro y pasa por la cárcel. Y si llegamos al año, me parece que es el año 56 o el año 57, él aparece junto con Calvo Ferrer en el primer número de una revista que se llama Modern Age, que la edita Russell Kirk, uno de los principales líderes intelectuales del movimiento conservador norteamericano, y ese primer número se lo dedica a España. Porque para los conservadores anglosajones, España todavía tiene esta imagen un poco decimonónica, ¿no? De este depositorio de la pureza occidental, una cosa que a Franco le habría encantado, cuando él se presenta a sí mismo como el centinela de Occidente, ¿no? Julián Marías, por aquello de la complejidad, que es un represaliado del franquismo, se recicla, él continúa su vida intelectual bajo el franquismo, y acaba apareciendo en el primer número de una de las principales revistas de la reacción en el sentido de reaccionar, no de reaccionario, conservadoras norteamericanas, en un número que, insisto, es el primero y está dedicado a España. Y está ahí Javier Marías haciendo una oda a Castilla muy poética que te mueres. Y es un número dedicado a España, que por supuesto que si Ortega para arriba, que si Ortega para abajo. Quiero decir que este reduccionismo durante el franquismo no hay vida intelectual, y los únicos intelectuales que hay son los del exilio, es que a poco que lo mires no se sostiene. Y de hecho los que hay aquí, en lo que es la órbita conservadora, en muchas ocasiones tienen un papel de liderazgo, no solamente asimilable a lo que está pasando fuera, sino de liderazgo. El debate que tú has mencionado entre los católicos, entre un sector más tradicionalista y un sector más teísta, no sé si llama, teocéntrico, lo mismo lo tienes allí. Y además están instalados en España. En el movimiento conservador norteamericano hay un señor que se llama Brent Bozell, que se instala en España. Se viene a España porque él viene buscando esa pureza del catolicismo español preconciliar. Y se pelea con el resto del movimiento, con el resto del movimiento conservador, con Buckley, que le mencionaba antes. Una de las principales cabecitas del carlismo es Frederick Wilhelmsen, que es otro americano, que acaba instalado aquí, haciendo su tesis con Calvo Ferrer. Y toda esta vida intelectual conservadora, bueno, yo no sé si Julián Marías lo podemos calificar como conservador o no, pero sí, desde la perspectiva de hoy, si hablas así con la cabeza que no sabe, ellos lo consideran uno de ellos. Ellos, me refiero a los norteamericanos. No, de Marías hay una frase que yo creo que es el resumen perfecto de esa idea de la vida interior, de la vida intelectual interior. Y es en una entrevista, el entrevistador le afirmaba: el franquismo fue un páramo intelectual. Claro, el otro, Julián Marías, puso cara de póker y dijo, bueno, había musgo en el páramo, por lo menos. O sea, estaba yo, ¿no? Claro, estaba Julián Marías, pero bueno, insisto, incluso autores... Ernesto Jiménez Caballero, por ejemplo, es un gran prosista, modernista, falangista de primera hora, que acaba en posiciones muy alejadas. Es decir, yo creo, no sé si estáis de acuerdo, que sí hay en la inmediata posguerra cierto entusiasmo entre buena parte de los escritores, intelectuales, conservadores, también porque vienen de pasarlo muy mal en los años de la República, pero que ese entusiasmo, cuando ven que el franquismo se va decantando sobre todo en un arbitraje personal de Franco,
va perdiendo ese entusiasmo. Hay una... Tú has citado a un poema de Philip Larkin, entonces ya me has abierto la veda al friquismo de la poesía, Joseba. Pero entre el año 48 y el año 49, Luis Rosales publica La Casa Encendida. Ridruejo publica Elegías. Panero publica, es que lo tengo aquí escrito, escrito a cada instante. Y Luis Felipe Vivanco, Continuación de la vida. Son 4 libros de poemas. Ninguno de ellos es un libro de poemas político, de militancia ideológica. Son 4 libros de poemas intimistas, de distinto corte, cada uno de... Que quizá esos son previo al año 50, es cuando se da esa cierta ruptura en un intento de hacer vida con el régimen. Y pasan a hacer vida en el régimen político y social que se ha instalado en España. Prueba de ello, insisto, es que hay muchos, Ridruejo creo que es el más evidente, que acaban en posiciones no ya indiferentes, sino directamente adversarias del régimen y trabajando por una caída del régimen. Hay autores como Luis Rosales a los que se le incluye una nómina de autores ideológicos cuando realmente tuvo pocos pronunciamientos y fundamentalmente su vinculación con el régimen fue por el elemento religioso, porque era católico y había vivido la persecución y las matanzas religiosas durante la Guerra Civil. Y luego, eso en términos generales, pero luego vamos a lo concreto. Oye, en esos años surge la revista Garcilaso. Es una de las grandes revistas culturales. Muy clasicona, lo que queráis, pero grande, insisto, y es los años del franquismo son los años que Berlanga empieza a trabajar, Bardem, o sea, grandes nombres. Entonces tenemos esta idea de que el franquismo es el páramo cultural porque nombres muy señeros se han ido de España, y es verdad, pero hombre, lo que decía María es, había musgo en el páramo, por lo menos, ¿no? Había musgo, o sea, tenemos grandes columnistas, o sea, se escribe muy buena prensa, aunque en términos literarios, ¿eh? Y incluso si tomamos la prensa como ejemplo o como parte del mundo cultural, bueno, también había su disidencia. O sea, Franco vuela el diario Madrid, lo dinamita literalmente. Entonces, no, o sea, quiero decir que al final hay una vida mucho más rica de la que a menudo se trata de hacer ver o se intenta simplificar contraponiendo los que se quedan con los que se fueron, ¿no? Teniendo en cuenta que también muchos de los que se fueron luego acaban volviendo, ¿eh? Pero además no solo hay vida, sino que yo sigo con mi rollo, que está muy, muy internacionalizada. A mí, yo creo que el ejemplo, a mí el que me resulta más gráfico es Blas Piñar. A ver, no se puede ser más casposo visto desde hoy, y más franquista que Blas Piñar. Y vuelve de Estados Unidos espantado y se desmarca con, seguro que todos lo conocéis, con el Hipócritas, que es esta crítica feroz a la sociedad norteamericana. Y en España todo el mundo lo interpreta y subraya la parte de cuando él critica la agresión a la hispanidad y que si Filipinas y demás. Pero tú te lees esa columna y lo que está haciendo es importar a España toda la crítica conservadora norteamericana. Por ejemplo, empieza a hablar del aborto. Imaginaos el aborto, el problema que representa el aborto en la España de 1962. Es que ni siquiera en Estados Unidos es un problema todavía, es un problema para los conservadores, pero socialmente todavía no se ha legalizado, no, estamos 10 años antes de Roe v. Wade, y Blas Piñar ya está importando esos debates de vanguardia en Estados Unidos, los está trayendo a España. Otra cosa es que la gente le entienda o no. Lo digo un poco por abundar en esa idea del páramo aislado, pues oiga, será la cúpula del régimen, pero de luego no aplica a la vida intelectual, ¿no, Joseba? Sí, completamente de acuerdo. Y ahora que estaba escuchando algo, pues yo no puedo terminar este podcast sin comentar a otro personaje que a mí también me parece muy interesante para las tensiones vitales que se producen durante el régimen, que es Álvaro Cunqueiro, que para mí es uno de los grandes escritores españoles del siglo XX, ¿no? Es decir, una persona que empieza en el galleguismo, que se afilia a Falange, que después rompe con el régimen y que gran parte de su obra más realista mágica, pues viene con ese exilio interior, por decirlo de alguna manera, que intenta evadirse, ¿no? de lo que está viviendo y de las dificultades que tiene, ¿no? Alguien que ha estado ahí desde el primera hora con el alzamiento, ¿no? Y que
pues tiene múltiples enfrentamientos, ¿no? E incluso le pone la cruz, ¿no? Y yo creo que eso, pues también es importante, ¿no? Que no existe un páramo. Creo que tampoco hay que hacer una leyenda rosa y que de repente también creo que desde una perspectiva más del conservadurismo actual español pasamos del páramo a que esto era un siglo de oro. Un vergel, y no, se fueron muchos y se fueron muy grandes, ¿eh? Pero en todos no, los ámbitos. Una cosa, estáis hablando del exilio interior que realmente existe. A Julián Marías, oye, que a este no lo fusilan de milagro. A Blas Piñar, que este era más franquista que el propio Caudillo, de hecho, el Caudillo, la reacción que tiene cuando se publica Hipócritas es defenestrarlo, porque estaba siendo más crítico con los norteamericanos de lo que el régimen en aquel momento le interesaba. Perdón, David, te voy a cortar porque nos vamos quedando sin tiempo y quiero tratar un último tema. Perdón, No, sí, no tenía más que decir. Que quiero ponerte para un comentario muy breve, Joseba, y además te lo voy a concretar mucho para que te sea muy fácil. Y es el final del franquismo como paso previo, no como paso previo, no, como condicionante para una transición política, y en concreto, porque creo que es un tema muy interesante y que además es relativamente poco conocido, que es el papel de la Iglesia en ese paso de la democracia al franquismo. O sea, del franquismo a la democracia, perdón. Decíamos que no íbamos a dejar ya a la Iglesia de lado, pero vuelve a aparecer constantemente, ¿no? En este sentido. Y yo creo que hay un elemento importante. Voy a intentar ser breve, ¿vale? Pero es todo la transformación social y económica que se produce en el tiempo del desarrollismo, ¿no? Es decir, el final del franquismo, España empieza a estar con las naciones occidentales de su entorno a niveles económicos, de industrialización, etcétera. No ese milagro económico, que hay veces que la gente se asusta de decir que hubo un milagro económico en el desarrollismo porque parece que es como decir que estamos defendiendo el franquismo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es interesante, yo creo que a nivel comparativo hay una conexión entre desarrollo y democracia en los altos índices de desarrollo correlacionan bien. Y al revés, cuanto menos desarrollo o progreso económico tenemos, pues correlaciona bien con problemas pues de dictaduras, autoritarismo, etcétera, ¿no? Donde se produce la tensión es en los términos medios, ¿no? Y en España en ese momento estábamos en términos medios y podía haber salido para un lado o para otro. Pero yo creo que ahí está en gran parte esa memoria que todavía queda muy presente del aprendizaje que se ha vivido Segunda República, Guerra Civil y no volver a repetir lo que sucedió, ¿no? Y en el caso de la Iglesia católica, yo creo que hay momentos claves relacionados con los aprendizajes que han ido haciendo tanto en la jerarquía, aunque siempre va a haber obispos refractarios, como en las bases de aceptar el pluralismo, de aceptar el parlamentarismo. Incluso pues tenemos un caso como el cardenal Tarancón que se negó en completo a apoyar una democracia cristiana, ¿no? Que podía haber sido una solución, ¿no? Yo siempre recuerdo que Juan José Lince en un artículo en este momento, ¿no? de la transición dice que el futuro de España pasa como la Italia de la posguerra entre la democracia cristiana y el comunismo, ¿no? Y de repente nos encontramos que ni democracia cristiana ni comunismo, que no hubo todo un proceso interesante de, yo creo que, no sé si decir la palabra invención, pero casi, del pasado, porque a todo el mundo le pilló descolocado y todo el mundo tuvo que hacer ese proceso de aparentar lo que no eran, tanto a izquierda como a derecha, fuera y dentro del franquismo, ¿no? Y ahí pues fueron colocándose las piezas de una transición que me imagino que trataréis en el próximo podcast, pero que pudo salir bien, pudo salir mal, ¿no? Es decir, en ese sentido. Y lo mismo, yo creo que se utiliza como un modelo, y cuidado, ¿no? Porque tiene las particularidades y las excepcionalidades de cualquier proceso en ese sentido, ¿no? Y España, pues vivió en un contexto de tensión política, que después está ahí el ejemplo del golpe de Estado del 23F, que podía haber sido de otra manera, ¿no? Joseba, ¿tú no crees que esto es...? Te lanzo la pregunta porque no lo sé, porque no conozco lo suficientemente bien la historia de España. Este proceso que, bueno, tenemos entre la democracia cristiana y el comunismo y al final con lo que nos encontramos es con el PSOE. Básicamente es lo que he venido a decir, ¿no? Y yo me pregunto si esto no se puede explicar por lo que decíamos al principio del podcast y luego tú has aludido también,
por el proceso de modernización sociológica que vive la sociedad española y que es análogo a lo que está ocurriendo en el resto de la Europa occidental. Es decir, una vez que desaparece el régimen y esa religiosidad más o menos forzada, más o menos impuesta, la sociedad española ha avanzado. Y ha avanzado hasta dejar atrás esa opción democristiana, se ha secularizado mucho más. Hemos adelantado por la izquierda a los italianos, por ejemplo, y es ese proceso de modernización sociológica que a veces se nos olvida. O se nos olvida más allá de la anécdota de dudoso gusto del destape, porque es más profundo que bueno, ahora se pueden ver tetas, y nos íbamos a Francia a ver tetas. Y yo me pregunto en qué medida lo que tú acabas de describir es precisamente la consecuencia de esa modernización, y por eso además ese proceso que debería haber sido traumático en realidad no lo es, porque hay una masa crítica de la sociedad española que se ha urbanizado, que se ha secularizado y que está en otra cosa. Y por eso se acoge también la socialdemocracia, en vez de la democracia cristiana, la socialdemocracia muy progre desde el punto de vista cultural, del PSOE, de lo que luego va a ocurrir en Madrid con la movida y todo esto. Ocurre de forma muy rápida y sorprendentemente poco traumática desde el punto de vista sociológico. No sé si tu análisis iría por ahí. Sí, por eso he querido comenzar esta última parte hablando de esa transformación económica y social, cultural que se produce, ¿no? Y además yo creo que uno de los grandes elementos es que no nos olvidemos que el Partido Socialista llega al gobierno en el 82 con una parte importante de sus votos del catolicismo o de católicos, ¿no? En ese sentido, también creo que es todo el proceso de desenganche que ha vivido la Iglesia con respecto al régimen, y de ser católico no significa ser de derechas o tener una ideología política concreta, ¿no? Sino que todo es mucho más complejo y hay una mayor pluralidad. Y que yo no lo desconectaría de lo, como hemos dicho, ¿no? De la dimensión social, económica y de todo, pues todo lo que se vivió en esos años del desarrollismo, ¿no? Que incluso también estamos hablando de las conexiones que existían en ciertas élites del franquismo en los 40, 50 con otros lugares de Europa o con otros intelectuales, militantes europeos de diferentes movimientos y asociaciones, pero también el turismo transforma, ¿no? Y el contacto con turistas también está transformando, está abriendo la mirada de gente que hasta ese momento no se había planteado según qué aspectos o según qué temas, ¿no? Y yo creo que todo eso va a meterse en la coctelera y va a producir ese proceso de transición que me imagino que pues dedicaréis un programa entero a ello. Sí, el siguiente va sobre transición. Aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias, Joseba Luzao, por acompañarnos una vez más. Volvemos a recomendar tu libro, La Guerra Civil para Damis. También han estado presentes hoy, como siempre, Álvaro Petit Zarzalejos y David Sarias. Recuerden que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspolíticas@fronteraediciones.com y del Twitter @culturpol. Les esperamos dentro de 2 semanas en el próximo programa de Culturas Políticas.